Tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los 4 tipos de tejido: epitelial, muscular, conectivo y nervioso, en los animales, que consiste en células poliédricas estrechamente agregadas que se adhieren firmemente entre sí, formando hojas celulares que recubren el interior de los órganos huecos y cubren la superficie del cuerpo. Un tejido epitelial o epitelio, el plural es epitelio, está formado por células dispuestas en láminas continuas, en una o varias capas. Índice de contenido. Características del tejido epitelial. Aunque el tejido epitelial presente en diferentes partes del cuerpo puede diferir en estructura y función, todos tienen algunas características comunes. Algunas de estas características se indican a continuación. 1. Forma y tamaño. Las formas y tamaños de las células epiteliales son variables, desde columnar altas hasta cuboideas y escamosas bajas. El tamaño y la morfología de las células se basan generalmente en su función. 2. Polaridad. Las células epiteliales generalmente muestran polaridad, con organelos y proteínas de membrana distribuidas de forma desigual dentro de la célula. La superficie apical, libre, de una célula epitelial está presente hacia la superficie del cuerpo, la cavidad corporal, el lumen de un órgano interno o un conducto glandular que recibe las secreciones celulares. Las superficies apicales pueden contener cilios o microvellosidades. Las superficies laterales de una célula epitelial, orientadas hacia las células adyacentes de ambos lados, pueden contener adhesiones intercelulares y otras uniones. La superficie basal de una célula epitelial se adhiere a materiales extracelulares como la membrana basal, que es un tejido conectivo inerte formado por las propias células epiteliales. 3. Membrana basal. La membrana basal es una delgada capa extracelular que comúnmente consiste en 2 capas, la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal está más cerca y es segregada por las células epiteliales y contiene proteínas como la laminilla y el colágeno, así como algunas glicoproteínas y proteoglicanos. La lámina reticular está más cerca del tejido conectivo, presente debajo, y contiene proteínas de colágeno producidas por células de tejido conectivo llamadas fibroblastos. 4. Adhesión intercelular y otras uniones. Varias estructuras asociadas a la membrana proporcionan adhesión y comunicación entre las células. Las uniones apretadas, también llamadas sonula occludens, son las más apicales de las uniones que forman una banda que rodea completamente cada célula. El segundo tipo de unión es la unión adherida o sonula adherida, que también rodea a la célula epitelial, por lo general inmediatamente debajo de la unión apretada. Otra unión de anclaje es el desmosoma o mácula adherida, que son estructuras en forma de disco en la superficie de una célula que coincide con estructuras idénticas en una superficie celular adyacente. Las uniones de anclaje median la comunicación intercelular en lugar de la adhesión o oclusión entre células. 5. Avascular. El tejido epitelial es avascular y depende de los vasos sanguíneos del tejido conectivo adyacente para aportar nutrientes y eliminar desechos. El intercambio de sustancias entre el tejido epitelial y el tejido conectivo se produce por difusión. 6. Inervado. El tejido epitelial está inervado, es decir, tiene su propio suministro de nervios. 7. Renovar y reparar. Las células epiteliales tienen una alta tasa de división celular que permite al tejido epitelial renovarse continuamente y repararse a sí mismo, desprendiendo las células muertas o heridas y reemplazándolas por otras nuevas. Funciones. Basado en la ubicación, el tejido epitelial realiza un montón de funciones. Algunas de las cuales son: 1. Protección. Una de las funciones más críticas del tejido epitelial es la protección. Protege las células presentes abajo contra la radiación, la desecación, la invasión de patógenos, las toxinas y los traumas físicos. La ausencia de vasos sanguíneos en el tejido epitelial previene así el sangrado en el tejido durante la abrasión. 2. Transporte. El tejido epitelial también funciona en el transporte de diferentes moléculas dentro y fuera de las células con diferentes bombas presentes en el tejido epitelial. Además, en el sistema digestivo, respiratorio y urinario, permite el intercambio de moléculas entre las células subyacentes y la cavidad corporal, los capilares y los conductos. 3. Secreción. El epitelio glandular secreta varias macromoléculas como hormonas responsables de múltiples funciones corporales. Muchas glándulas endocrinas y exocrinas también ayudan a mantener las superficies del cuerpo,
piel, así como a apoyar las funciones de varios órganos, sistema digestivo. 4. Absorción. Mediante la función de diversas estructuras especializadas como los cilios y las microvellosidades en la superficie de las células, el tejido epitelial también ayuda a la absorción de múltiples moléculas al aumentar la superficie. En el sistema digestivo, las células columnares del intestino delgado ayudan a la absorción de agua y otros nutrientes. 5. Función de receptor. Algunas células del tejido epitelial están especializadas en realizar funciones sensoriales que pueden detectar la información sensorial y convertirlas en señales neuronales. Las células del tejido epitelial, como el epitelio columnar pseudoestratificado de la mucosa olfativa, contienen cilios apicales que permiten la sensación de olor. Tipos /diagonal clasificación con ejemplos y ubicación. El tejido epitelial se divide en dos tipos. Cubierta y revestimiento del epitelio, también llamado epitelio de superficie, que forma la cubierta externa de la piel y algunos órganos internos y también forma el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, conductos, cavidades corporales y el revestimiento interno de los sistemas respiratorio, digestivo, urinario y reproductivo. Epitelio glandular que forma la porción secretora de glándulas como la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, las glándulas sudoríparas y las glándulas digestivas. Además, los tipos de tejido epitelial de recubrimiento y revestimiento se clasifican según la disposición de las células y las formas de esas células. Tejido epitelial. Epitelio simple. El epitelio simple está formado por una única capa de células idénticas, que se encuentran generalmente en las superficies secretas y absorbentes, donde la única capa potencia estos procesos. El epitelio simple se divide en tres tipos principales, y estos son nombrados de acuerdo con la forma de las células, que difieren en función de sus funciones. Epitelio simple. Epitelio simple. 1. Epitelio escamoso simple. El epitelio escamoso simple consiste en una sola capa de células planas que se asemeja a las baldosas de un suelo cuando se mira desde la superficie apical con un núcleo central aplanado y ovalado o esférico. Este epitelio suele recubrir el sistema cardiovascular y linfático, corazón, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, donde se conoce como endotelio y forma la capa epitelial de las membranas serosas, peritoneo, pleura, pericardio. También se encuentra en los sacos de aire de los pulmones, en la cápsula glomerular, de Bowman, de los riñones y en la superficie interior de la membrana timpánica, tímpano. 2. Epitelio cuboidal simple. El epitelio cuboidal simple es una capa única de células en forma de cubo que son redondas y tienen un núcleo central. Cubre la superficie del ovario, bordea la superficie anterior de la cápsula del cristalino del ojo, forma un epitelio pigmentado en la superficie posterior de la retina del ojo, bordea los túbulos del riñón y los conductos más pequeños de varias glándulas. Constituye la porción secretora de algunas glándulas como la glándula tiroidea y los conductos de algunas glándulas como el páncreas. 3. Epitelio columnar simple. El epitelio columnar está formado por una única capa de células, de forma rectangular, sobre una membrana basal. Este epitelio recubre muchos órganos y a menudo se deriva para que sea adecuado para una función específica. El epitelio columnar recubre el estómago sin ninguna estructura superficial. Sin embargo, la superficie libre del epitelio columnar que recubre el intestino delgado está cubierta de microvellosidades, que proporcionan una amplia superficie para la absorción de nutrientes del intestino delgado. En la tráquea, el epitelio columnar está ciliado. Además, contiene células caliciformes que secretan moco, y en las trompas uterinas, los óvulos son impulsados por la acción ciliar hacia el útero. Epitelio estratificado. Un epitelio estratificado consiste en varias capas de células de diversas formas, y las membranas basales suelen estar ausentes. A medida que las células basales se dividen, las células hijas que surgen de las divisiones celulares son empujadas a las células más viejas hacia la capa apical. A medida que se mueven hacia la superficie y se alejan del suministro de sangre en el tejido conectivo subyacente, se deshidratan y se vuelven menos activas metabólicamente. Las proteínas duras predominan a medida que el citoplasma se reduce, y las células se convierten en estructuras duras y resistentes que finalmente mueren. En la capa apical, después de que las células muertas pierden las uniones celulares, se desprenden, pero se reemplazan continuamente a medida que nuevas células emergen de las células basales. Hay dos tipos principales de epitelio estratificado,
epitelio escamoso estratificado, cuboidal estratificado y epitelio columnar estratificado. Epitelio estratificado. Epitelio estratificado. 1. Epitelio escamoso estratificado. El epitelio escamoso estratificado tiene dos o más capas de células. Las células de la capa apical y de varias capas profundas son escamosas, mientras que las células de las capas más profundas varían de cuboidales a columnares. Epitelio escamoso estratificado queratinizado. Este epitelio desarrolla una dura capa de queratina en el segmento apical de las células y varias capas en la profundidad del mismo. La cantidad relativa de queratina aumenta en las células a medida que se alejan del suministro de sangre nutritiva y los orgánulos eventualmente mueren. La queratina forma una capa protectora dura y relativamente impermeable que evita la sequedad de las células vivas presentes debajo. El epitelio escamoso estratificado queratinizado forma una capa superficial de piel. Epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Este epitelio no contiene grandes cantidades de queratina en la capa apical, y varias capas profundas y se humedece continuamente con el moco de las glándulas salivales y mucosas. El epitelio escamoso estratificado no queratinizado recubre las superficies húmedas, revestimiento de la boca, el esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe y la vagina, y cubre la lengua. 2. Epitelio cuboidal estratificado. El epitelio cuboidal estratificado tiene múltiples capas de células en las que la capa apical está formada por células cuboidales mientras que la capa más profunda puede ser cuboidal o columnar. El epitelio cuboidal estratificado se ve en los conductos excretores de las glándulas salivales y sudoríparas. 3. Epitelio columnar estratificado. El epitelio columnar estratificado tiene múltiples capas de células en las que la capa apical está formada por células columnares, mientras que la capa más profunda puede ser cuboidal o columnar. Este tipo de epitelio está presente en la conjuntiva de los ojos, en partes de la uretra y en la pequeña zona de la mucosa anal. Epitelio columnar pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado parece tener varias capas porque los núcleos de las células están presentes en varios niveles. Aunque todas las células están adheridas a la membrana basal en una sola capa, algunas células no llegan a la superficie apical. Como resultado de estas características, aparece como un tejido de varias capas, pero en realidad es el epitelio simple. Este epitelio recubre el epidídimo, los conductos más grandes de muchas glándulas, y partes de la uretra masculina y las vías respiratorias de la mayor parte del tracto respiratorio superior. Tejido epitelial de transición. El epitelio de transición, urotelio, tiene un aspecto variable, de transición. En un estado relajado o no estirado, se parece al epitelio cuboidal estratificado, excepto que las células de la capa apical tienden a ser anchas y redondeadas. A medida que el tejido se estira, las células se vuelven más planas, dando la apariencia de epitelio escamoso estratificado. Las múltiples capas y la elasticidad lo hacen ideal para revestir estructuras huecas, vejiga urinaria, sujetas a expansión desde el interior. Epitelio glandular. Las células epiteliales que funcionan principalmente para producir y secretar diversas macromoléculas pueden presentarse en epitelios con otras funciones importantes o comprender órganos especializados llamados glándulas. Las células secretoras dispersas, a veces llamadas glándulas unicelulares, son comunes en los epitelios cuboidales simples, columnares simples y pseudoestratificados. Las glándulas se desarrollan a partir de la cobertura del epitelio en el feto por la proliferación celular y el crecimiento en el tejido conectivo subyacente, seguido de una mayor diferenciación. Epitelio glandular. Glándulas endocrinas. Las secreciones de las glándulas endocrinas, llamadas hormonas, entran en el líquido intersticial y luego se difunden en el torrente sanguíneo sin pasar por un conducto. Las secreciones endocrinas tienen efectos de gran alcance porque son distribuidas por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo. Entre los ejemplos de glándulas endocrinas se encuentran la hipófisis en la base del cerebro, la glándula pineal en el cerebro, las glándulas tiroides y paratiroides cerca de la laringe, las glándulas suprarrenales superiores a los riñones, el páncreas cerca del estómago, los ovarios en la cavidad pélvica, los testículos en el escroto y el timo en la cavidad torácica. Glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas segregan sus productos en conductos que liberan las secreciones en la superficie de órganos como la superficie de la piel o el lumen de un órgano hueco.
Los efectos de las secreciones de las glándulas exocrinas son limitados, y algunas de ellas serían perjudiciales si entraran en la corriente sanguínea. Las glándulas sudoríparas, sebáceas y cerumen del oído, las glándulas digestivas como las glándulas salivales, secretan en la cavidad bucal, y el páncreas, secretan en el intestino delgado. Son los ejemplos de glándulas exocrinas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl